Libro 10. Derecho Internacional Privado. Título 1. Disposiciones Generales. Artículo 2046. Igualdad de derechos para peruanos y extranjeros. Los derechos civiles son comunes a peruanos y extranjeros, salvo las prohibiciones y limitaciones que por motivo de necesidad nacional se establecen para los extranjeros y las personas jurídicas extranjeras. Artículo 2047. Normas aplicables. El derecho aplicable para regular relaciones jurídicas vinculadas con ordenamientos jurídicos extranjeros se determina de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por el Perú, que sean pertinentes, y si estos no lo fueran, conforme a las normas del presente libro. Además, son aplicables, supletoriamente, los principios y criterios consagrados por la doctrina del derecho internacional privado. Artículo 2048. Competencia de jueces peruanos. Los jueces aplicarán únicamente el derecho interno del Estado, declarado competente por la norma peruana de derecho internacional privado. Artículo 2049. Incompatibilidad de norma extranjera. Las disposiciones de la ley extranjera pertinente, según las normas peruanas de derecho internacional privado, serán excluidas solo cuando su aplicación sea incompatible con el orden público internacional o con las buenas costumbres. Rigen, en este caso, las normas del derecho interno peruano. Artículo 2050. Reconocimiento de derechos adquiridos en el extranjero. Todo derecho regularmente adquirido, al amparo de un ordenamiento extranjero, competente según las normas peruanas de derecho internacional privado, tiene la misma eficacia en el Perú, en la medida en que sea compatible con el orden público internacional y con las buenas costumbres. Artículo 2051. Aplicación de oficio de normas extranjeras. El ordenamiento extranjero competente, según las normas de derecho internacional privado peruanas, debe aplicarse de oficio. Artículo 2052. La ley extranjera como prueba. Las partes litigantes pueden ofrecer las pruebas que tengan por conveniente sobre la existencia de la ley extranjera y su sentido. El juez puede rechazar o restringir los medios probatorios que no considere idóneos. Artículo 2053. Informe sobre existencia y sentido de la norma extranjera. Los jueces pueden de oficio o a pedido de parte solicitar al Poder Ejecutivo que por vía diplomática obtenga de los tribunales del Estado, cuya ley se trata de aplicar, un informe sobre la existencia de la ley y su sentido. Artículo 2054. Absolución de consultas sobre la ley nacional. La Corte Suprema está autorizada para absolver las consultas que le formule un tribunal extranjero, por la vía diplomática, sobre puntos de derecho nacional. Artículo 2055. Interpretación del derecho extranjero. Las disposiciones del derecho extranjero aplicable se interpretan de acuerdo al sistema al que pertenezcan. Artículo 2056. Solución de conflictos entre normas extranjeras. Cuando en el derecho extranjero que resulta aplicable, coexistan diversos ordenamientos jurídicos, el conflicto entre las leyes locales se resolverá de acuerdo con los principios vigentes en el correspondiente derecho extranjero. Título 2. Competencia jurisdiccional. Artículo 2057. Competencia sobre personas domiciliadas en el Perú. Los tribunales peruanos son competentes para conocer de las acciones contra personas domiciliadas en el territorio nacional. Artículo 2058. Competencia en acciones patrimoniales. Los tribunales peruanos tienen competencia para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial, aun contra personas domiciliadas en país extranjero, en los casos siguientes. 1. Cuando se ventilen acciones relativas a derechos reales sobre bienes situados en la República. Tratándose de predios, dicha competencia es exclusiva. 2. Cuando se ventilen acciones relativas a obligaciones que deban ejecutarse en el territorio de la República, o que deriven de contratos celebrados o de hechos realizados en dicho territorio. Tratándose de acciones civiles, derivadas de delitos o faltas perpetrados, o cuyos resultados se hayan producido en la República, dicha competencia es exclusiva. 3. Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción. Salvo convención en contrario, contemporáneo o anterior a la sumisión, la elección del tribunal es exclusiva. Este artículo se aplica exclusivamente a la competencia de tribunales judiciales, y no afecta la facultad que tienen las partes para someter a arbitraje acciones de contenido patrimonial. Artículo 2059.
Sumisión tácita. Se somete tácitamente a una jurisdicción, quien se apersona en el juicio sin hacer reserva. No implican sumisión ni prórroga en favor de un tribunal, los actos procesales, encaminados a oponerse a dicha jurisdicción, o realizados bajo la amenaza, o la imposición de medidas coercitivas sobre la persona, o sobre sus derechos o bienes. Artículo 2060. Prórroga o elección de tribunal extranjero, en asuntos de competencia nacional. La elección de un tribunal extranjero, o la prórroga de jurisdicción en su favor, para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial, serán reconocidas, siempre que no versen sobre asuntos de jurisdicción peruana exclusiva, ni constituyan abuso de derecho, ni sean contrarias al orden público del Perú. Artículo 2061. Competencia en acciones sobre universalidad de bienes. Los tribunales peruanos tienen competencia para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones relativas a universalidades de bienes, aun contra personas domiciliadas en país extranjero, cuando el derecho peruano sea el aplicable para regir el asunto, de acuerdo a sus normas de derecho internacional privado. Sin embargo, se respeta la competencia peruana para conocer de las acciones relativas al patrimonio del declarado en quiebra, respecto a los bienes situados en el Perú, y sin perjuicio de lo dispuesto en el título 4 de este libro. Artículo 2062. Competencia en acciones personales. Los tribunales peruanos son competentes para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones relativas al Estado y la capacidad de las personas naturales o a las relaciones familiares, aun contra personas domiciliadas en país extranjero, en los casos siguientes. 1. Cuando el derecho peruano es aplicable, de acuerdo con sus normas de derecho internacional privado, para regir el asunto. 2. Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción, siempre que la causa tenga una efectiva vinculación con el territorio de la República. Artículo 2063. Foro de necesidad. Los tribunales peruanos son competentes para dictar medidas provisionales de protección de las personas naturales que se encuentren en el territorio de la República, aun contra personas domiciliadas en país extranjero, aunque carezcan de jurisdicción para conocer del fondo del asunto. Artículo 2064. Derogado. Artículo 2065. Unidad del foro. El tribunal peruano, que conoce válidamente de la demanda, es también competente para conocer de la reconvención. Artículo 2066. Litispendencia y cosa juzgada. Cuando esté pendiente una acción anterior, sobre el mismo objeto y entre las mismas personas, el tribunal peruano suspenderá la causa, si puede prever que la jurisdicción extranjera emitirá, dentro del lapso no mayor de 3 meses, una resolución que pueda ser reconocida y ejecutada en el Perú. El juicio seguido en el Perú se considera iniciado en la fecha de la notificación de la demanda al demandado. El tribunal peruano deja sin efecto lo actuado, si le es presentada una resolución extranjera. Artículo 2067. Competencia negativa del tribunal peruano. La competencia jurisdiccional de los tribunales peruanos, para conocer de las acciones intentadas contra estados extranjeros, o sus jefes, representantes diplomáticos, organismos internacionales y sus representantes, se regula por lo dispuesto en los tratados internacionales sobre la materia, ratificados por el Perú. Salvo lo dispuesto en este título, los tribunales peruanos carecen de competencia jurisdiccional para conocer 1. De las acciones relativas a derechos reales sobre predios situados en el extranjero. 2. De los asuntos que hubiesen sido sometidos por las partes a una jurisdicción extranjera, de conformidad con lo previsto en el artículo 2060. 3. De las acciones relativas al Estado y la capacidad de las personas naturales o a las relaciones familiares, si la causa no tiene ninguna vinculación efectiva con el territorio de la República. Título 3. Ley aplicable. Artículo 2068. Principio y fin de la persona natural. El principio y fin de la persona natural se rige por la ley de su domicilio. Cuando un efecto jurídico dependa de la sobrevivencia de una u otra persona, y éstas tengan leyes domiciliarias distintas, y las presunciones de sobrevivencia de esas leyes fueran incompatibles, se aplica lo dispuesto en el artículo 62. Artículo 2069. Declaración de ausencia. La declaración de ausencia se rige por la ley del último domicilio del desaparecido. La misma ley regula los efectos jurídicos de la declaración de ausencia respecto a los bienes del ausente.
Las demás relaciones jurídicas del ausente seguirán regulándose por la ley que anteriormente las regía. Artículo 2070. Estado y capacidad de la persona natural. El estado y capacidad de la persona natural se rigen por la ley de su domicilio. El cambio de domicilio no altera el estado ni restringe la capacidad adquirida en virtud de la ley del domicilio anterior. No es nulo por falta de capacidad el acto jurídico celebrado en el Perú, relativo al derecho de obligaciones y contratos, si el agente es capaz según la ley peruana, salvo que se trate de acto jurídico unilateral o de derechos sobre predios situados en el extranjero. Artículo 2071. Instituciones de amparo al incapaz. La tutela y demás instituciones de protección del incapaz se rigen por la ley de su domicilio. Las medidas urgentes de protección al incapaz que se encuentre en el Perú, y en su caso, las de protección a sus bienes situados en la República, se rigen por la ley peruana. Artículo 2072. Derechos y obligaciones del Estado y persona jurídica de derecho público. Los estados y demás personas jurídicas extranjeras de derecho público, así como las personas jurídicas internacionales de derecho público, cuya existencia emane de acuerdos internacionales obligatorios para el Perú, pueden adquirir derechos y contraer obligaciones en el país, de conformidad con las leyes peruanas. Artículo 2073. Existencia y capacidad de personas jurídicas de derecho privado. La existencia y la capacidad de las personas jurídicas de derecho privado se rigen por la ley del país en que fueron constituidas. Las personas jurídicas de derecho privado, constituidas en el extranjero, son reconocidas de pleno derecho en el Perú, y se reputan hábiles para ejercer en el territorio del país, eventual o aisladamente, todas las acciones y derechos que les correspondan. Para el ejercicio habitual en el territorio del país, de actos comprendidos en el objeto de su constitución, se sujetan a las prescripciones establecidas por las leyes peruanas. La capacidad reconocida a las personas jurídicas extranjeras no puede ser más extensa que la concedida por la ley peruana a las nacionales. Artículo 2074. Fusión de personas jurídicas. La fusión de personas jurídicas, con leyes de constitución distintas, se aprecia sobre la base de ambas leyes, y de la ley del lugar de la fusión, cuando ésta tenga lugar en un tercer país. Artículo 2075. Capacidad y requisitos esenciales del matrimonio. La capacidad para contraer matrimonio, y los requisitos esenciales del matrimonio, se rigen para cada uno de los contrayentes, por las leyes de sus respectivos domicilios. Artículo 2076. Formalidad del matrimonio. La forma del matrimonio se rige por la ley del lugar de su celebración. Artículo 2077. Derechos y deberes de los cónyuges. Los derechos y deberes de los cónyuges, en todo cuando se refiere a sus relaciones personales, se rigen por la ley del domicilio conyugal. Si los cónyuges tuvieren domicilios distintos, se aplica la ley del último domicilio común. Artículo 2078. Régimen patrimonial del matrimonio. El régimen patrimonial del matrimonio, y las relaciones de los cónyuges respecto a los bienes, se rigen por la ley del primer domicilio conyugal. El cambio de domicilio no altera la ley competente para regir las relaciones de los cónyuges en cuanto a los bienes adquiridos antes o después del cambio. Artículo 2079. Nulidad del matrimonio. La nulidad del matrimonio se rige por la misma ley a que está sometida la condición intrínseca, cuya infracción motive dicha nulidad. Los vicios del consentimiento, como causas de nulidad del matrimonio, se rigen por la ley del lugar de la celebración. Artículo 2080. Efectos de la nulidad del matrimonio. La ley del domicilio conyugal rige los efectos de la nulidad del matrimonio, excepto los referentes a los bienes de los cónyuges, que siguen la ley del régimen patrimonial del matrimonio. Artículo 2081. Divorcio y separación de cuerpos. El derecho al divorcio y a la separación de cuerpos se rigen por la ley del domicilio conyugal. Artículo 2082. Causas y efectos del divorcio y separación de cuerpos. Las causas del divorcio y de la separación de cuerpos se someten a la ley del domicilio conyugal. Sin embargo, no pueden invocarse causas anteriores a la adquisición del domicilio, que tenían los cónyuges al tiempo de producirse esas causas. La misma ley es aplicable a los efectos civiles del divorcio y de la separación, excepto los relativos a los bienes de los cónyuges, que siguen la ley del régimen patrimonial del matrimonio. Artículo 2083.
Filiación matrimonial. La filiación matrimonial se determina por la ley más favorable a la legitimidad, entre las de la celebración del matrimonio o la del domicilio conyugal, al tiempo de nacimiento del hijo. Artículo 2084. Filiación extramatrimonial. La determinación de la filiación extramatrimonial, así como sus efectos y su impugnación, se rigen por la ley del domicilio común de ambos progenitores y del hijo, o en su defecto, por la del domicilio del progenitor que tiene la posesión de estado respecto al hijo. Si ninguno de los progenitores tuviera la posesión de estado, se aplicará la ley del domicilio del hijo. Artículo 2085. Reconocimiento de hijo. El reconocimiento del hijo se rige por la ley de su domicilio. Artículo 2086. Legitimación. La legitimación por subsecuente matrimonio se rige por la ley del lugar de celebración de éste. Sin embargo, si la ley del domicilio del hijo exige el consentimiento de éste, debe ser también aplicada. La capacidad para legitimar, por declaración estatal o judicial, se rige por la ley del domicilio del legitimante, y la capacidad para ser estatal o judicialmente legitimado, por la ley del domicilio del hijo, requiriendo la legitimación, la concurrencia de las condiciones exigidas en ambas. La acción para impugnar la legitimación se somete a la ley del domicilio del hijo. Artículo 2087. Adopción. La adopción se norma por las siguientes reglas. 1. Para que la adopción sea posible, se requiere que esté permitida por la ley del domicilio del adoptante y la del domicilio del adoptado. 2. A la ley del domicilio del adoptante corresponde regular: a. La capacidad para adoptar. b. La edad y estado civil del adoptante. c. El consentimiento eventual del cónyuge del adoptante. d. Las demás condiciones que debe llenar el adoptante para obtener la adopción. 3. A la ley del domicilio del adoptado corresponde regular: a. La capacidad para ser adoptado. b. La edad y estado civil del adoptado. c. El consentimiento de los progenitores o de los representantes legales del menor. d. La eventual ruptura del parentesco del adoptado con la familia sanguínea. e. La autorización al menor para salir del país. Artículo 2088. Derechos sobre bienes corporales. La Constitución, contenido y extinción de los derechos reales sobre bienes corporales se rigen por la ley de su situación al momento de constituirse el derecho real. Artículo 2089. Bienes corporales en tránsito. Los bienes corporales en tránsito se consideran situados en el lugar de su destino definitivo. Las partes pueden someter la adquisición y la pérdida de los derechos reales sobre bienes corporales en tránsito a la ley que regula el acto jurídico originario de la Constitución o de la pérdida de dichos derechos o a la ley del lugar de expedición de los bienes corporales. La elección de las partes no es oponible a terceros. Artículo 2090. Desplazamiento de bienes corporales. El desplazamiento de los bienes corporales no influye sobre los derechos que hayan sido válidamente constituidos bajo el imperio de la ley anterior. No obstante, tales derechos solo pueden ser opuestos a terceros después de cumplidos los requisitos que establezca la ley de la nueva situación. Artículo 2091. Prescripción de acciones sobre bienes corporales. La prescripción de acciones relativas a bienes corporales que cambien de lugar durante el plazo de prescripción se rige por la ley del lugar en que se complete el tiempo necesario para prescribir, conforme a la ley de dicho lugar. Artículo 2092. Derechos sobre medios de transporte. La constitución, transferencia y extinción de los derechos reales sobre los medios de transporte sometidos a un régimen de matrícula se regulan por la ley del país donde se haya efectuado esta. Artículo 2093. Derechos reales sobre obras. La existencia y los alcances de los derechos reales, relativos a obras intelectuales, artísticas o industriales, se rigen por lo dispuesto en los tratados y leyes especiales, y si estos no fueran aplicables, por la ley del lugar donde dichos derechos se hayan registrado. La ley local establece los requisitos para el reconocimiento y ejercicio de tales derechos. Artículo 2094. Forma de actos jurídicos e instrumentos. La forma de los actos jurídicos y de los instrumentos se rige por la ley del lugar en que se otorgan o por la ley que regula la relación jurídica objeto del acto. Cuando los instrumentos son otorgados ante funcionarios diplomáticos o consulares del Perú, se observarán las solemnidades establecidas por la ley peruana. Artículo 2095.
Obligaciones contractuales. Las obligaciones contractuales se rigen por la ley expresamente elegida por las partes y, en su defecto, por la ley del lugar de su cumplimiento. Empero, si deben cumplirse en países distintos, se rigen por la ley de la obligación principal y, en caso de no poder ser determinada esta, por la ley del lugar de celebración. Si el lugar del cumplimiento no está expresamente determinado, o no resulta inequívocamente de la naturaleza de la obligación, se aplica la ley del lugar de celebración. Artículo 2096. Autonomía de la voluntad. La ley competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2095, determina las normas imperativas aplicables y los límites de la autonomía de la voluntad de las partes. Artículo 2097. Responsabilidad extracontractual. La responsabilidad extracontractual se regula por la ley del país donde se realice la principal actividad que origina el perjuicio. En caso de responsabilidad por omisión, es aplicable la ley del lugar donde el presunto responsable debió haber actuado. Si la ley del lugar donde se produjo el perjuicio considera responsable al agente, pero no la ley del lugar donde se produjo la actividad u omisión que provocó el perjuicio, es aplicable la primera ley, si el agente debió prever la producción del daño en dicho lugar, como consecuencia de su acto u omisión. Artículo 2098. Obligaciones originadas por la ley y demás fuentes. Las obligaciones que nacen por mandato de la ley, la gestión de negocios, el enriquecimiento sin causa y el pago indebido, se rigen por la ley del lugar, en el cual se llevó o debió llevarse a cabo, el hecho originario de la obligación. Artículo 2099. Prescripción extintiva de acciones personales. La prescripción extintiva de las acciones personales se rige por la ley que regula la obligación que va a extinguirse. Artículo 2100. Sucesión. La sucesión se rige, cualquiera que sea el lugar de situación de los bienes, por la ley del último domicilio del causante. Artículo 2101. Sucesión de bienes ubicados en el Perú. La ley peruana rige la sucesión de los bienes situados en la República, si conforme a la ley del domicilio del causante, ellos deben pasar a un estado extranjero o a sus instituciones. Título 4. Reconocimiento y ejecución de sentencias y fallos arbitrales extranjeros. Artículo 2102. Principio de reciprocidad. Las sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros tienen en la República la fuerza que les conceden los tratados respectivos. Si no hay tratado con el país en el que se pronunció la sentencia, tiene ésta la misma fuerza que en aquel país se da a las sentencias pronunciadas por los tribunales peruanos. Artículo 2103. Reciprocidad negativa. Si la sentencia procede de un país en el que no se da cumplimiento a los fallos de los tribunales peruanos, no tiene fuerza alguna en la República. Están comprendidas en la disposición precedente las sentencias que proceden de países donde se revisan, en el fondo, los fallos de los tribunales peruanos. Artículo 2104. Requisitos para exequatur. Para que las sentencias extranjeras sean reconocidas en la República, se requiere, además de lo previsto en los artículos 2102 y 2103. 1. Que no resuelvan sobre asuntos de competencia peruana exclusiva. 2. Que el tribunal extranjero haya sido competente para conocer el asunto, de acuerdo a sus normas de derecho internacional privado y a los principios generales de competencia procesal internacional. 3. Que se haya citado al demandado, conforme a la ley del lugar del proceso, que se le haya concedido plazo razonable para comparecer, y que se le hayan otorgado garantías procesales para defenderse. 4. Que la sentencia tenga autoridad de cosa juzgada, en el concepto de las leyes del lugar del proceso. 5. Que no exista en el Perú, juicio pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo objeto, iniciado con anterioridad a la interposición de la demanda que originó la sentencia. 6. Que no sea incompatible con otra sentencia, que reúna los requisitos de reconocimiento y ejecución, exigidos en este título, y que haya sido dictada anteriormente. 7. Que no sea contraria al orden público, ni a las buenas costumbres. 8. Que se pruebe la reciprocidad. Artículo 2105. Sentencia extranjera en materia de quiebra. El tribunal peruano, que conoce del reconocimiento de una sentencia extranjera de quiebra, puede dictar las medidas preventivas pertinentes desde la presentación de la solicitud de reconocimiento.
El reconocimiento en el Perú de una sentencia extranjera de quiebra debe cumplir con los requisitos de notificación y publicidad previstos en la ley peruana para las quiebras de carácter nacional. Los efectos de la quiebra, decretada en el extranjero y reconocida en el Perú, se ajustarán a la ley peruana en lo que respecta a los bienes situados en el Perú y a los derechos de los acreedores. El juez procederá de acuerdo a lo establecido en la ley peruana, en cuanto a la formación, administración y liquidación de la masa en el Perú, satisfaciendo los derechos de los acreedores domiciliados y las acreencias inscritas en el Perú, según la graduación señalada en la ley de quiebras. Si no hay acreedores domiciliados ni acreencias inscritas en el Perú, o si después de satisfechos estos conforme a los párrafos precedentes, resulta un saldo positivo en el patrimonio del fallido, dicho saldo será remitido al administrador de la quiebra en el extranjero, previo exequatur, ante el juez peruano de la verificación y graduación de los créditos realizados en el extranjero. Artículo 2106. Ejecución de sentencia extranjera. La sentencia extranjera, que reúna los requisitos establecidos en los artículos 2102, 2103, 2104 y 2105, puede ser ejecutada en el Perú a solicitud del interesado. Artículo 2107. Formalidad de la solicitud de ejecución de sentencia extranjera. La solicitud a que se refiere el artículo 2106 debe ir acompañada de copia de la sentencia íntegra, debidamente legalizada, y traducida oficialmente al castellano, así como de los documentos que acrediten la concurrencia de los requisitos establecidos en este título. Artículo 2108. Trámite para declaración de ejecutoría de sentencia extranjera. El trámite para la declaración de ejecutoría se ajusta a lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles. Cumplido el trámite, la sentencia extranjera tendrá la misma fuerza ejecutoria que tienen las sentencias nacionales. Las sentencias extranjeras, que versen sobre asuntos no contenciosos de jurisdicción facultativa, no requieren de exequatur. Artículo 2109. Valor probatorio de sentencia extranjera legalizada. Las sentencias extranjeras debidamente legalizadas producen en el Perú el valor probatorio que se reconoce a los instrumentos públicos, no requiriendo para ese efecto del exequatur. Artículo 2110. Valor probatorio de la sentencia extranjera. La autoridad de cosa juzgada de una sentencia extranjera puede hacerse valer dentro de un juicio, si cumple con los requisitos establecidos en este título, sin necesidad de someterla al procedimiento del exequatur. Artículo 2111. Aplicación supletoria. Lo dispuesto en este título rige, en cuanto sea aplicable, también para resoluciones extranjeras que ponen término al proceso, y especialmente, para las sentencias penales en lo referente a la reparación civil. Tratándose de laudos arbitrales, serán de aplicación exclusiva las disposiciones de la Ley General de Arbitraje. Título final. Capítulo primero. Disposiciones finales. Artículo 2112. Unificación de la contratación civil y mercantil. Los contratos de compraventa, permuta, mutuo, depósito y fianza de naturaleza mercantil, se rigen por las disposiciones del presente Código. Quedan derogados los artículos 297 a 314, 320 a 341 y 430 a 433 del Código de Comercio. Artículo 2113. Derogación del Código Civil de 1936. Derógase el Código Civil, promulgado por Decreto Supremo, de 30 de agosto de 1936, así como las demás leyes que se opongan al presente Código. Capítulo segundo. Disposiciones transitorias. Artículo 2114. Disposiciones sobre derechos civiles. Las disposiciones relativas a los derechos civiles, consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, se aplican a partir del 13 de julio de 1979. Artículo 2115. Eficacia de registros parroquiales. Las partidas de los registros parroquiales, referentes a los hechos realizados antes del 14 de noviembre de 1936, conservan la eficacia que les atribuyen las leyes anteriores. Artículo 2116. Igualdad de derechos sucesorios. Las disposiciones de los artículos 818 y 819 se aplican a los derechos sucesorios causados a partir del 28 de julio de 1980. Artículo 2117. Ley aplicable a derechos sucesorios anteriores y posteriores a la vigencia del Código.
Los derechos de los herederos, de quien haya muerto antes de la vigencia de este código, se rigen por las leyes anteriores. La sucesión abierta desde que rige este código, se regula por las normas que contiene, pero se cumplirán las disposiciones testamentarias, en cuanto éste lo permita. Artículo 2118. Revocación del testamento cerrado. El testamento cerrado, otorgado según el régimen anterior a este código, que estuviere en poder del testador, o de cualquier otra persona, se considera revocado si el testador lo abre, rompe, destruye o inutiliza de otra manera. Artículo 2119. Obligación de presentar testamento cerrado. La persona que tuviere en su poder un testamento cerrado, otorgado según el régimen anterior a este código, está obligada a presentarlo ante el juez competente, dentro de los 30 días de tener noticias de la muerte del testador, bajo responsabilidad por el perjuicio que ocasione con su dilación. Artículo 2120. Ultraactividad de legislación anterior. Se rigen por la legislación anterior los derechos nacidos, según ella, de hechos realizados bajo su imperio, aunque este código no los reconozca. Artículo 2121. Teoría de los hechos cumplidos. A partir de su vigencia, las disposiciones de este código se aplicarán inclusive a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Artículo 2122. Reglas de prescripción y caducidad, iniciadas antes de la vigencia del código. La prescripción iniciada antes de la vigencia de este código, se rige por las leyes anteriores. Empero, si desde que entra en vigencia, transcurre el tiempo requerido en él para la prescripción, ésta surte su efecto, aunque por dichas leyes se necesitare un lapso mayor. La misma regla se aplica a la caducidad.